Oscuridad profunda. Clara miraba por la ventana del café, absorta en sus pensamientos mientras la lluvia tamborileaba suavemente sobre el cristal. El aroma a café recién hecho envolvía la habitación, pero su mente estaba muy lejos. Estaba a punto de embarcarse en una nueva aventura. La investigación de una guardería abandonada, famosa por sus inquietantes historias y sucesos inexplicables. Desde que comenzó su carrera como documentalista, Clara siempre había intentado captar lo que muchos consideraban leyendas urbanas. Para ella, estas historias eran más que meras fábulas. Eran ecos de vidas pasadas, secretos ocultos en las sombras del tiempo. El mensaje que la condujo a este peculiar lugar llegó de forma inesperada, de un antiguo compañero de universidad que se había convertido en cazador de fantasmas. Había oído rumores sobre la guardería y la animó a investigar. Clara siempre había tenido un interés especial por lo sobrenatural. Creía que las historias sobre fantasmas y espíritus eran una forma de explorar lo que la humanidad no comprendía del todo. Al recordar las palabras de su amigo, Clara no pudo ignorar la mezcla de excitación y miedo que se formó en su estómago. Las voces infantiles, había dicho, son irresistibles, y este concepto la fascinaba. ¿Qué eran esas voces? ¿Eran los ecos de los niños que habían jugado allí? ¿O eran los susurros de almas perdidas atrapadas en un espacio donde el tiempo se detuvo? Tras terminar su café, Clara hizo las maletas, cogió su cámara, los micrófonos y un cuaderno. El día había amanecido nublado, y una densa niebla cubría las calles, creando una atmósfera de misterio que parecía ideal para la aventura que le esperaba. Condujo por una carretera secundaria, rodeada de altos árboles que parecían vigilar su avance. A medida que se acercaba a la guardería, el paisaje se volvía más sombrío. El edificio, erigido en medio de un campo lleno de maleza, desprendía un aura de abandono. En cuanto Clara aparcó, se quedó un momento mirando la vetusta estructura. La fachada de la guardería estaba llena de grietas y las ventanas rotas parecían ojos vacíos que la miraban. Una sensación de inquietud la invadió, pero su curiosidad la empujó a seguir adelante. Armándose de valor, respira hondo y entra. El aire estaba impregnado de un olor rancio, y cada paso que daba resonaba en el opresivo silencio. Clara sabía que estaba a punto de descubrir algo que muchos temían explorar. Mientras caminaba por los pasillos, la tenue luz se filtraba por las polvorientas ventanas, creando sombras danzantes que parecían acompañarla en su viaje. Encendió la cámara, ajustó el enfoque y se preparó para captar todos los detalles. Era solo el principio, pero Clara intuía que algo especial estaba a punto de suceder. Poco podía imaginar que en las desgastadas paredes de aquella guardería, antiguos secretos esperaban a ser revelados, y con cada risita que resonaba en el aire, el misterio empezaba a tomar forma, como una telaraña invisible que se entretejía en su destino. Empezaba a anochecer cuando Clara cruzó por fin el umbral de la guardería abandonada. El aire frío parecía susurrarle secretos mientras se aventuraba por los oscuros pasillos. Lo primero que notó fue el silencio casi palpable, como si el lugar estuviera esperando su llegada. Apuntó la cámara a las paredes desgastadas, captando las marcas del tiempo y la trágica belleza del lugar. El ambiente era una mezcla de nostalgia y desolación. Los juguetes esparcidos por el suelo, cubiertos de polvo, parecían contar historias de las risas que una vez llenaron aquellos espacios. Clara recordó viejas fotos que había visto de niños jugando allí, con sus caras radiantes y llenas de vida. Ahora todo lo que quedaba eran ecos de un pasado lejano, como si la propia guardería se hubiera tragado sus recuerdos. Caminando por el pasillo principal, Clara se dio cuenta de que las puertas de las aulas estaban abiertas, revelando el oscuro y misterioso interior. Se acercó a una de las aulas, donde las mesas de madera estaban cubiertas de polvo y los juguetes abandonados se amontonaban en un rincón. La luz de la cámara iluminó un oso de peluche descolorido, cuyos ojos parecían seguir a Clara mientras se movía. Un escalofrío recorrió su espalda. «Esto va a ser increíble», murmuró para sí misma tratando de disipar la sensación de incomodidad. Mientras grababa, una brisa inesperada sopló en el pasillo haciendo que una puerta se abriera suavemente. Clara frunce el ceño y deja de grabar un momento. Se preguntó si debía investigar o simplemente ignorar el fenómeno.
pero la curiosidad la venció. Se dirigió hacia la puerta móvil y, al empujarla, sintió un frío intenso que parecía emanar del interior de la habitación. Clara respiró hondo y entró. Lo que vio le hizo vibrar el corazón. La habitación estaba llena de dibujos de colores en las paredes, huellas de manitas y risas infantiles, pero había algo más. En el suelo una serie de juguetes parecían haber sido colocados siguiendo un patrón peculiar, como si alguien acabara de jugar allí. Clara volvió a coger la cámara, grabando cada detalle cuando de repente oyó una risa suave, casi como un eco lejano. Se detuvo con la respiración entrecortada. El sonido parecía proceder de algún lugar profundo de la guardería. Clara dudó, pero la curiosidad la empujó hacia adelante, hacia el pasillo más oscuro donde apenas llegaba la luz. El pasillo se estrechaba, y las sombras parecían alargarse hacia ella, como si estuvieran vivas. En el fondo, las risas se convirtieron en una llamada, un sutil reclamo que la atrajo. «Hola», llamó. Su voz sonaba extraña en el silencio. No obtuvo respuesta, solo el eco de su propia pregunta. Cuando llegó al final del pasillo, Clara se topó con una pesada puerta parcialmente entreabierta. Las risas eran ahora más claras, como si los niños estuvieran jugando dentro. Con el corazón latiéndole con fuerza, empujó la puerta y entró. Lo que encontró fue una gran habitación con las paredes decoradas con ilustraciones de hadas y animales. En el centro, una mesa estaba cubierta de juguetes viejos, pero lo que más le llamó la atención fueron las sillas dispuestas en círculo, como si algo estuviera a punto de suceder. El ambiente estaba cargado de energía, y Clara podía sentir cómo se mezclaban la excitación y el miedo. Mientras avanzaba, una puerta se cerró de golpe tras ella. Clara se dio la vuelta y un escalofrío recorrió su cuerpo. Estaba sola, pero las voces aún parecían susurrar, resonando en su mente. El lugar, aunque abandonado, palpitaba con vida, y Clara supo que algo estaba a punto de suceder. Clara estaba de pie en el centro de la sala, con la mirada fija en las sillas dispuestas en círculo. El silencio era casi ensordecedor y sentía el peso del lugar sobre sus hombros. El ambiente parecía vibrar con una energía inexplicable, como si las paredes estuvieran vivas y susurraran secretos de una época olvidada. Con la cámara en la mano decidió grabarlo todo, pero su mano temblaba ligeramente, reflejo del nerviosismo que la embargaba. Mientras filmaba, Clara se permitió recordar las historias que había oído sobre la guardería. Los niños que habían jugado allí habían sido víctimas de un trágico accidente, pero también corrían rumores de que en los alrededores se llevaban a cabo oscuros rituales. La idea de que aquellas almas pudieran seguir vagando por la guardería la fascinaba, pero también la aterrorizaba. Entonces, mientras ajustaba el enfoque de la cámara, Clara volvió a oír la risa. Era una melodía suave, llena de inocencia que parecía flotar en el aire. La sensación de ser observada aumentó y se volvió hacia un lado, esperando encontrar a un niño, pero en su lugar solo encontró las sombras danzantes que parecían jugar en las paredes. «Es imposible», murmuró, tratando de convencerse de que el sonido era producto de su imaginación. Pero la risa volvió, más clara y cercana. Clara tragó saliva y, respirando hondo, decidió seguir la dirección del sonido, que parecía proceder de una habitación contigua. Con cautela, Clara se acercó a la puerta que daba a la habitación contigua, una antigua sala de juegos. Al abrirla, la invadió una oleada de nostalgia. La habitación estaba llena de juguetes, muñecas, cochecitos y bloques de construcción, todos en estado de abandono. Pero lo que le intrigó fue una caja de música que había en un rincón, cuyas suaves notas parecían bailar en el aire. Se acercó a la caja y al tocarla, la música empezó a tocar una delicada melodía. Al mismo tiempo volvieron las risas, ahora acompañadas de susurros como si varios niños se unieran a ellas. Clara miró a su alrededor, pero la habitación estaba vacía. Con el corazón acelerado empezó a grabar de nuevo, capturando los sonidos que resonaban a su alrededor. Las voces parecían una llamada, una invitación a jugar. La emoción de estar tan cerca de algo tan inexplicable era embriagadora, pero Clara también sintió un escalofrío que le recorría la espalda. La atmósfera había cambiado, ahora cargada de un peso emocional que no podía identificar. «Solo voces», se dijo a sí misma tratando de calmar su nerviosismo. «Solo voces de niños».
Pero al mismo tiempo, una parte de ella sintió que había algo más. Algo que no podía verse pero que se palpaba en el aire. Mientras seguía grabando, las sombras de las paredes parecieron agitarse, y Clara se dio cuenta de que una de las sillas del círculo que había detrás de ella se movía ligeramente. ¿Qué estaba ocurriendo? ¿Su mente le estaba jugando una mala pasada o algo se movía realmente en aquel espacio abandonado? Un nuevo impulso la llevó a salir de la sala de juegos y explorar de nuevo los pasillos. Las risas seguían resonando, pero ahora se mezclaban con algo más profundo. Casi una tristeza. Clara se preguntó si los niños estarían atrapados allí, esperando a que alguien los liberara. La idea la aterraba y al mismo tiempo la instigaba. Con pasos vacilantes, Clara regresó al pasillo, cada sonido amplificado en la quietud que la rodeaba. Las voces eran ahora más claras, casi implorantes, y no pudo evitar la sensación de que debía hacer algo al respecto. ¿Pero qué? ¿Cómo podía ayudar a aquellas almas perdidas que parecían pedir auxilio? El silencio que siguió fue casi opresivo, y Clara sintió un peso en el pecho. Sabía que tenía que continuar, que había algo más que debía descubrir. Así que, con la cámara en la mano, se dispuso a desentrañar los misterios que aún estaban por llegar. Clara siguió explorando el cuarto de los niños, con el eco de sus pasos resonando en los pasillos vacíos. Las voces seguían danzando en su mente, insistiendo, llamándola a volver a la sala de juegos. Sin embargo, necesitaba más información antes de dejarse llevar completamente por aquella extraña energía. Una sensación creciente la alertó de que algo no iba bien. Mientras avanzaba por un estrecho pasadizo, Clara se dio cuenta de que las luces de su cámara empezaban a parpadear intermitentemente. Frunció el ceño y ajustó la configuración, pero pronto se dio cuenta de que no era solo un problema técnico. La luz parecía parpadear en función de la intensidad de las voces que aún resonaban en sus oídos. Al llegar a una nueva aula, Clara se encontró ante una vieja clase. Los pupitres estaban amontonados, cubiertos de polvo, y por las ventanas entraba un haz de luz pálida. Nada más entrar, una corriente de aire frío recorrió la estancia, provocándole escalofríos en la piel. Sin duda, algo iba mal. Empezó a grabar apuntando con la cámara a la pizarra cubierta de garabatos de los niños. Cuando volvió la vista a la habitación, se dio cuenta de que algo se movía en el ángulo de visión. Clara giró la cabeza rápidamente, pero no vio más que sombras. Un impulso la hizo seguir investigando. Fue entonces cuando oyó un sonido inconfundible. Un portazo en algún lugar lejano. Clara se dio la vuelta, con el corazón acelerado. La curiosidad ardía en su interior y, a pesar del miedo, la necesidad de comprender lo que ocurría era mayor. Se dirigió hacia el sonido, caminando lentamente por el pasillo. A cada paso, las risas parecían resonar con más intensidad, y la atmósfera a su alrededor parecía volverse más densa. Al acercarse a la puerta que se había cerrado, Clara se sintió obligada a empujarla para abrirla. Con un impulso, abrió la puerta y entró en un pequeño almacén. Lo que encontró allí la dejó atónita. Los juguetes estaban dispuestos en círculos en el suelo, formando un dibujo extrañamente organizado. El almacén estaba a oscuras, pero Clara pudo distinguir una figura sombría al fondo. Al acercarse, la figura desapareció, dejando solo un olor dulzón en el aire, como si algo se disipara. «Eso no tiene sentido», dijo Clara en voz alta, revelando en su voz el reflejo del miedo, y antes de que pudiera pensar en una explicación, sintió que la cámara vibraba en sus manos. Cuando miró la pantalla, las imágenes mostraban destellos de luz que no existían, formas etéreas que bailaban en las sombras. Una sensación de urgencia la envolvió, como si los niños la estuvieran guiando. Al volver al pasillo, Clara sintió una brisa más fuerte. Las puertas empezaron a cerrarse una a una, como si algo le advirtiera que debía marcharse, pero la voz de su interior insistía en que se quedara. La tensión crecía y las risas, ahora casi desesperadas, resonaban a su alrededor. Decidida a entender lo que ocurría, Clara volvió al aula. Allí, observando más de cerca la pizarra, se dio cuenta de que algunos de los dibujos de los niños parecían más claros. Entre los garabatos había una representación de unos niños cogidos de la mano, rodeados por una sombra oscura. El corazón se le aceleró,
y se dio cuenta de que aquellas almas estaban realmente pidiendo ayuda. La habitación se volvió más fría, y la atmósfera que la rodeaba pareció volverse más pesada. Clara sabía que había algo más que voces y sombras. Algo profundo se entrelazaba en aquel espacio, y sintió que estaba a punto de descubrir un secreto que muchos preferirían mantener oculto. Con renovada determinación, decidió que tenía que seguir investigando. Las risas y los susurros se convirtieron en un mantra que la guiaba hacia el siguiente paso. ¿Qué era ese ritual? ¿Y qué relación tenían los niños con él? Clara estaba a punto de cruzar una línea que podría cambiarlo todo, y a cada paso, la guardería revelaba sus oscuras verdades. Clara estaba sentada en uno de los pupitres de la clase, con la mirada fija en la pizarra, ahora llena de dibujos inquietantes. La imagen de los niños cogidos de la mano, rodeados por una sombra, parecía reclamar atención. El ambiente estaba cargado de una energía pesada, como si las paredes fueran testigos mudos de un oscuro secreto que estaba a punto de revelarse. Con la cámara enfocando los dibujos, Clara empezó a investigar la historia de la guardería. Sus dedos se deslizaban por la superficie polvorienta de la mesa mientras buscaba más información. Entre los juguetes, encontró un viejo diario con las páginas amarillentas por el paso del tiempo. Con el corazón acelerado, lo abrió y encontró notas que hablaban de la vida en la guardería. Desde que la nueva directora tomó el mando, han empezado a ocurrir cosas extrañas, escribió la directora. Los niños tienen sueños inquietos, susurrando sobre sombras que los observan. Su comportamiento está cambiando. Las palabras saltaron sobre Clara como si estuvieran vivas. La directora hablaba de un ritual, algo que habían hecho los niños a los que se les había hecho creer que podían invocar a un espíritu guardián. Pero, en lugar de eso, se había desatado algo maligno. Al seguir leyendo, Clara se dio cuenta de que el diario no solo contenía registros de la vida cotidiana, sino que era una crónica de la desesperación. En varios pasajes, la directora expresaba su preocupación por los cambios en el comportamiento de los niños y la influencia de una fuerza extraña que parecía atraerlos. Algunos niños han empezado a desaparecer, escribió en un tono de creciente angustia. Hablan de un amigo imaginario, pero siento que hay algo más, algo que no debería estar aquí. Clara tragó saliva. Las voces que había oído no eran solo ecos del pasado, sino también el lamento de unos niños que habían sido víctimas de un ritual nefasto. Mientras seguía leyendo, Clara encontró referencias a un lugar concreto de la guardería, un aula que se había cerrado con llave y nunca más se había vuelto a abrir. Las palabras parecían latir en su mente, y un impulso la llevó a levantarse e investigar más. El diario indicaba que allí había algo crucial, algo que podía explicar lo que les había ocurrido a aquellos niños. Con la cámara encendida, Clara empezó a buscar la habitación mencionada, siguiendo las notas con determinación. A cada paso, las voces parecían aumentar de intensidad, como si la propia guardería intentara guiarla. Finalmente, encontró una puerta al final de un pasillo, cubierta de polvo y con un candado oxidado. Acercó la cámara para grabar el momento. Aquí está, susurró para sí misma. La habitación que nadie se atrevió a abrir. Con una barra de hierro que había encontrado antes, Clara forzó el candado y la puerta se abrió con un escalofriante crujido. El interior quedó sumido en la oscuridad y Clara encendió la linterna de la cámara. Lo que vio la dejó sin palabras. La habitación estaba llena de dibujos en las paredes, garabatos y frases que hablaban de libertad y miedo. Pero en medio de todo, había una mesa con una caja vieja, marcada con símbolos que ella reconoció de los dibujos de la pizarra. Se acercó a la mesa con el corazón acelerado. Al abrir la caja, Clara encontró los objetos personales de los niños: una muñeca de trapo, una pulsera de cuentas de colores y dibujos hechos a mano. Cada objeto parecía palpitar con la esencia de las almas que habían vivido allí. El aire se llenó de una profunda tristeza, y las risas de los niños que había oído ahora sonaban como un lamento. Un nuevo susurro resonó en la habitación, más alto y más claro. Clara sintió un escalofrío. Las voces pedían ser liberadas, y se dio cuenta de que la clave para entenderlo todo estaba en aquella habitación. Pero algo más oscuro acechaba en las sombras, observándola, esperando el momento oportuno para revelarse. Sintiendo que el tiempo se agotaba,
Clara cerró la caja y se preparó para afrontar lo que estaba por venir. Las revelaciones del pasado la habían conducido hasta aquí, y ahora sabía que tenía que averiguar qué les había ocurrido realmente a los niños de la guardería. La atmósfera de la habitación parecía transmitir una electricidad palpable, y Clara se sintió envuelta por una presencia invisible. Con los objetos de los niños ahora en la caja, la urgencia en su pecho creció. Las voces que antes parecían lejanas sonaban ahora en sus oídos, como un coro de susurros pidiendo ayuda. Clara sabía que no podía dejarse llevar por el miedo. Tenía que descubrir la verdad que aquellas almas trataban de comunicarle. En cuanto salió de la habitación cerrada, las luces de las cámaras volvieron a parpadear. El aire estaba cargado, y mientras caminaba de vuelta por los pasillos, un intenso escalofrío se extendió por la habitación, haciéndola vacilar. Clara sintió que aumentaba la presión en su pecho, como si algo se acumulara a su alrededor. Al llegar al pasillo principal, una sombra cruzó rápidamente su campo de visión. Clara se detuvo con el corazón acelerado. «¿Quién es?», gritó, su voz resonando en la oscuridad. Se hizo el silencio. Pero entonces una risa suave, la misma que había oído antes, respondió, como si hubiera niños jugando en algún lugar entre las sombras. Decidida a seguir el origen de la risa, Clara avanzó. Al acercarse a una ventana rota, algo la hizo detenerse. Su reflejo en el cristal parecía distorsionado y, al enfocarlo, se dio cuenta de que la imagen no era solo de ella. Había figuras infantiles a su alrededor, susurrando y riendo. Estaban allí, pero no se veían con claridad. Clara sintió una mezcla de terror y fascinación. Levantó la cámara intentando captar lo que veía. «Por favor, salid», dijo, esperando que las voces de los niños respondieran, pero las figuras desaparecieron, dejando a Clara sola con sus pensamientos y la creciente sensación de que tenía que actuar. Decidida, se dirigió hacia el lugar de donde parecían proceder las voces. A cada paso se adentraba más en el corazón de la guardería, donde el aire era más frío y la oscuridad más densa. En un pasillo lateral, Clara encontró una puerta entreabierta. La risa era ahora más clara, casi una llamada irresistible. Empujando la puerta, entró en un pequeño auditorio. El espacio estaba lleno de sillas enredadas y una cortina rasgada que se mecía suavemente, como si pasara una brisa invisible. La luz de la cámara iluminaba el escenario, donde había dibujos de niños clavados en las paredes, cada uno de los cuales representaba a un niño diferente. En el centro del escenario, un juguete, un pequeño coche de madera, parecía moverse. Clara se acercó y al hacerlo, el coche se detuvo bruscamente. El corazón se le aceleró. Era como si el juguete tuviera voluntad propia y respondiera a una fuerza que ella aún no comprendía. «¿Por qué haces esto?», preguntó Clara en voz alta. Pero la única respuesta que obtuvo fue el eco de su propia voz, que se reflejaba en ella. La habitación se quedó en silencio, y Clara sintió un escalofrío al mirar a su alrededor. Algo estaba a punto de ocurrir. De repente las voces de los niños aumentaron de volumen, una cacofonía de risas y susurros entremezclados. Las sombras empezaron a bailar en las paredes, y Clara sintió un impulso irresistible de bailar con ellas. Era una sensación de libertad, pero también de terror, como si la línea entre el mundo físico y el sobrenatural se difuminara. Entonces, en el centro del escenario apareció una pequeña figura, una niña con un vaporoso vestido blanco. Clara se quedó paralizada. La niña la miró fijamente a los ojos y una suave sonrisa apareció en su rostro. Clara sintió el impulso de acercarse, pero la imagen de la niña empezó a desdibujarse, como un espejismo. La risa se hizo más fuerte, mezclada con un profundo lamento que le hizo doler el corazón. «Libéralos», susurró el niño, su voz entrelazándose con la de los demás, antes de desaparecer en un remolino de luz y sombras. Clara sintió que las lágrimas le corrían por la cara. La realidad de aquellas almas atrapadas la golpeaba con fuerza. No eran solo voces, eran niños que necesitaban ayuda. Con el corazón encogido, Clara se dio cuenta de que su misión estaba cada vez más clara. Para ayudar a aquellas almas necesitaba comprender el ritual que las aprisionaba allí, pero la oscuridad que la rodeaba parecía agitarse, como si algo maligno estuviera a punto de despertar. Clara abandonó el auditorio, aún llena de emociones contradictorias.
Las imágenes de la niña con el vestido blanco y los susurros de liberación resonaban en su mente. ¿Qué habían sufrido esas almas? Y lo que es más importante, ¿cómo podía ayudarlas a encontrar la paz? Una sensación de urgencia la empujaba hacia adelante, pero el miedo a enfrentarse a lo desconocido la hacía dudar. Caminando por los pasillos, Clara recordó las palabras del historiador que le había advertido de los peligros del lugar. Lo que allí ocurrió no debe ser desenterrado, le había dicho, y su voz aún resonaba en su mente, pero no podía ignorar el clamor de los niños. Era como si la propia guardería le exigiera que hiciera algo. Encontró una pequeña habitación donde la luz se filtraba a través de ventanas rotas, proyectando patrones de sombras en el suelo. Clara se sentó en una de las sillas y se puso a pensar. El diario que había leído antes mencionaba un ritual, algo que los niños habían intentado hacer para invocar protección, pero en lugar de protección, habían desatado una fuerza oscura. La idea de que una entidad maligna pudiera estar acechando allí le produjo escalofríos. ¿Y si, al intentar ayudar, acababa liberando esa fuerza? Clara pensó en todas las historias que había oído sobre lugares encantados, sobre aquellos que se arriesgaban a entrar en contacto con lo sobrenatural. A muchos nunca se les volvió a ver. La tensión entre su curiosidad y su instinto de conservación la dejó confundida. «No puedo dejarlos aquí», susurró como si hablara con las almas que le rodeaban. «Si tengo que enfrentarme a esta entidad, que así sea. Merecen la libertad». Clara sabía que era una decisión arriesgada, pero también comprendía que la oportunidad de ayudar a aquellos niños podría no volver a presentarse. Clara se levantó y decidió que tenía que averiguar más cosas sobre el ritual que los había encerrado. Volvió a la habitación donde había encontrado el diario, decidida a averiguar qué había ocurrido exactamente. Nada más entrar, la atmósfera parecía más pesada, como si el propio lugar fuera consciente de su resolución. Volvió a hojear las páginas amarillentas del diario en busca de pistas que pudiera haber pasado por alto. Las referencias al ritual se hacían más claras a medida que aumentaba la tensión. Era una invocación de protección, pero un error pudo causar la caída. Leyó en voz alta, sintiendo la gravedad de las palabras. Se llevaron a algunos niños y los que se quedaron nunca volvieron a ser los mismos. Surgió un nuevo pensamiento. Tal vez los niños no solo querían la liberación, sino también vengarse de la entidad que los había aprisionado. Clara sintió que se le hacía un nudo en el estómago. ¿Y si el ritual que habían intentado realizar era una forma de traer de vuelta a esa entidad? ¿Qué significaría eso para ella? Decidida, Clara decidió que tenía que llevar a cabo un contrarritual, algo que pudiera restablecer el equilibrio y dar a los niños la paz que tanto ansiaban. Recordó el aula donde estaban los dibujos y una idea se formó en su mente. Tal vez allí podría llevar a cabo lo que necesitaba. Cuando se disponía a salir, una sombra se movió por la habitación haciendo que Clara se detuviera. La presencia era fuerte y podía sentir que no estaba sola. «Si estás aquí, ayúdame», pidió Clara con voz temblorosa. «Dime qué tengo que hacer». Sopló un viento frío como si la guardería respondiera. Con una mezcla de miedo y determinación, Clara decidió que no podía seguir dudando. Tenía que seguir adelante, no solo por sí misma, sino por aquellas almas que estaban atrapadas, esperando ser liberadas. Fuera lo que fuese lo que le esperaba, podía ser aterrador, pero Clara sabía que tenía que enfrentarse a ello. Y así, con una última mirada al diario, se dirigió al aula donde todo había comenzado. Clara caminó deprisa por los pasillos, con la mente zumbando con una nueva determinación. El diario le había dado ideas, pero ahora era el momento de actuar. Los niños contaban con ella y la presión por no fallar era cada vez mayor. El pasillo parecía interminable y las sombras crecían a cada paso. A cada paso, Clara sentía que la presencia de la guardería se intensificaba, como si la observaran ojos invisibles. Finalmente, llegó al aula que se había convertido en el centro de su investigación. La habitación estaba envuelta en una inquietante penumbra, y al entrar, Clara se dio cuenta de que la energía era diferente. Las voces de los niños antes alegres estaban ahora impregnadas de una tristeza palpable, como si sintieran la urgencia del momento. Se acercó a la mesa central donde estaban guardados los objetos de los niños. Clara los ordenó cuidadosamente, como si estuviera preparando un altar.
El diario seguía abierto y comenzó a recitar las palabras que recordaba de la lectura anterior. Las voces se hicieron más fuertes, y Clara sintió la necesidad de dar sentido a aquella invocación. «Convoco a las almas inocentes que han sido encarceladas», comenzó, su voz resonando en la sala. «Que sus voces sean escuchadas, que su dolor sea aliviado». Mientras hablaba, Clara se dio cuenta de que la atmósfera estaba cambiando. Un viento helado soplaba por la habitación, haciendo que las hojas del diario se volvieran, y la luz de la cámara empezó a parpadear intensamente. La atmósfera se cargó, y Clara sintió que la energía se acumulaba a su alrededor. Las sombras de las paredes empezaron a agitarse, como si algo estuviera a punto de surgir. Clara continuó. «Te ofrezco un espacio seguro para que encuentres la paz. Libérate de los lazos que te atan a este lugar». Entonces sonó una risita infantil, pero no era la misma risita alegre que Clara había oído antes. Era una mezcla de alegría y desesperación, una llamada que parecía crecer en intensidad. Clara miró a su alrededor. Las sombras bailaban ahora frenéticamente. Era como si la guardería reaccionara al ritual y reconociera la llamada de los niños. Recordó el simbolismo que había visto en las paredes y empezó a dibujar formas en el suelo con el polvo que había acumulado. Con cada movimiento las voces aumentaban de volumen, uniéndose en un coro que parecía trascender el espacio. Clara sabía que estaba a punto de llegar a un punto crucial. Si fallaba ahora, podría perder la única oportunidad de liberar a aquellas almas. «Venid a mí, niños», gritó sintiendo que una fuerza sobrenatural envolvía su cuerpo. «Os libero de vuestro dolor, y vuestro lamento se convertirá en un himno de libertad». Con cada palabra, la energía de la sala aumentaba y Clara sentía que perdía el control. El aire estaba cargado de una mezcla de esperanza y desesperación, y se dio cuenta de que la entidad que había invocado hacía tanto tiempo podría intentar interferir. De repente, un grito desgarrador resonó en la habitación y las sombras empezaron a agitarse con más fiereza. Clara sintió que una poderosa presencia se formaba a su alrededor, como si algo intentara liberarse de las cadenas del pasado. «¡No!», gritó intentando mantener la concentración en lo que estaba haciendo. «No es tu hora, es la hora de la libertad para los niños». Las voces se convirtieron en una tormenta, y Clara estaba segura de que la entidad se estaba manifestando. La luz de la cámara parpadeaba sin cesar, proyectando sombras danzantes por la habitación. Clara tenía que ser firme, tenía que mantener su propósito. «Rechazo tu influencia», proclamó, sintiendo que la determinación crecía en su interior. «Las almas inocentes no te pertenecen, son libres». La intensidad del ritual alcanzó su punto álgido, y por un momento, todo a su alrededor quedó en absoluto silencio. Las voces, las sombras, el viento, todo se congeló, y entonces una ola de energía estalló en el aire, haciendo que Clara fuera empujada hacia atrás. Lo que estaba a punto de ocurrir lo cambiaría todo, y ella sabía que la batalla para liberar a los niños no había hecho más que empezar. El silencio se rompió con un estruendo ensordecedor, como si el propio edificio gritara en respuesta al ritual de Clara. Se sentó en el suelo, jadeante mientras el aire a su alrededor parecía vibrar con intensa energía. El aula estaba envuelta en una espesa niebla, y Clara se dio cuenta de que las sombras se acumulaban en un único punto, formando una figura oscura e imponente. Su corazón se aceleró. Era la entidad que había sido convocada, una presencia que destilaba maldad y desesperación. Las voces de los niños, antes alegres, eran ahora discordantes, mezclándose en gritos de terror y súplica. Clara sabía que tenía que ser valiente. Aquellas almas contaban con ella para afrontar lo que estaba a punto de desencadenarse. La entidad se materializó. Sus contornos indefinidos danzaron en las sombras. Clara pudo distinguir la forma de un ser humanoide, con los ojos brillantes como ascuas, llenos de odio y dolor. «¿Te atreves a intentar desterrarme?», reverberó la voz de la entidad, una combinación de ecos lejanos y un profundo lamento. «Soy la sombra que temes y tu intento de liberarlo será en vano». Clara se levantó decidida. «Ya no soy prisionera de tu miedo. Los niños necesitan paz y no dejaré que los retengas aquí». Su voz sonó firme, desafiando a la entidad que la miraba fijamente. Las sombras que la rodeaban parecieron temblar, y Clara sintió que la fuerza de los niños se reunía a su alrededor.
como un ejército invisible listo para la batalla. La entidad soltó una carcajada oscura, y Clara sintió que un fuerte escalofrío le recorría el cuerpo. No eres más que un mortal lleno de tontas bravuconadas. Los niños que quieres salvar están bajo mi dominio. Nunca escaparán. Con cada palabra que pronunciaba el ente, Clara sentía que su determinación se ponía a prueba, pero la imagen de la niña del vestido blanco invadió su mente, y recordó por qué estaba allí. Pero la imagen de la niña del vestido blanco invadió su mente y recordó por qué estaba allí. «Tú no les perteneces», gritó. Su voz resonó con fuerza. «Te libero de tus cadenas». Empezó a recitar las palabras que había leído en el diario, impregnando cada una de ellas con su energía y voluntad. «Invoco a las almas inocentes que han sido encarceladas. Venid a mí». Las voces de los niños empezaron a unirse, y Clara sintió que una oleada de calor la atravesaba. Las sombras empezaron a agitarse y Clara se dio cuenta de que tenía una oportunidad. La entidad, ahora enfadada, avanzó hacia ella, las sombras cada vez más densas. Clara sintió que el miedo le oprimía el pecho, pero la presencia de los niños a su alrededor la reconfortó. «No estoy sola», pensó, y con esa certeza dio un paso adelante. «Juntos somos más fuertes». Levantó la mano, canalizando la energía que sentía en su interior. Los niños, en un momento de sincronización, empezaron a alzar la voz, susurrando palabras de aliento. «Libertad, libertad». La atmósfera que rodeaba a Clara empezó a vibrar, como si una luz estuviera a punto de emerger de las sombras. Las sombras que rodeaban a la entidad empezaron a disiparse, y Clara sintió que iba ganando fuerza. «No puedes tener más control sobre ellos», gritó la entidad, intensificándose la furia en su voz. «Solo estás prolongando lo inevitable». Pero Clara sabía que la batalla se inclinaba a su favor. Con un poderoso grito recitó las últimas palabras del ritual. «Exijo que liberes a las almas inocentes. Retira tus garras malignas de este lugar». Las voces de los niños estallaron en un coro ensordecedor, y en un instante, la habitación se llenó de una luz cegadora. Clara sintió que la presión de la entidad retrocedía, que las sombras se retorcían en una frenética danza de resistencia, y entonces, con un último grito, la entidad se deshizo en una explosión de luz y oscuridad, dejando a Clara sola en la habitación. Volvió el silencio, y Clara cayó de rodillas, exhausta y conmocionada. Había ganado, pero el precio de la victoria seguía siendo desconocido. Las voces de los niños empezaron a apagarse, y Clara comprendió que su misión no había terminado. Aún quedaba camino por recorrer antes de que las almas pudieran encontrar la paz, pero por ahora sabía que había dado un paso crucial hacia la libertad. Clara permaneció arrodillada en el suelo, con el cuerpo pesado y cansado. El silencio que ahora envolvía la habitación era a la vez reconfortante e inquietante. Las voces que antes clamaban por ayuda estaban en paz, pero ella sabía que aún quedaba mucho por resolver. Los niños habían sido liberados de la entidad, pero su lucha aún no había terminado. Se levantó lentamente, mirando a su alrededor. Su entorno había cambiado. Las sombras que antes la rodeaban ahora se habían disipado, dando paso a una suave luz que penetraba por las ventanas rotas. Clara sintió una oleada de alivio mezclada con tristeza. Los niños por fin eran libres, pero la sensación de que algo estaba por venir la puso en alerta. «Gracias», susurró una voz a su lado, haciendo que Clara se volviera rápidamente. La figura de la niña del vestido blanco estaba allí, su presencia radiante y pacífica. Clara sintió que las lágrimas le corrían por la cara, pues ahora podía ver claramente la gratitud en los ojos de la niña. «Eres libre», dijo Clara con la voz quebrada. «No podía dejarte atrapada aquí». La niña sonrió y con un gesto sutil empezó a alejarse, y sus formas empezaron a disolverse en una suave niebla. Clara se dio cuenta de que los demás niños hacían lo mismo, con sonrisas llenas de alivio y alegría, pero entonces un dolor agudo la atravesó. Clara sintió una presión en el pecho, como si algo intentara retenerla. Era la energía residual de la entidad, aún latente allí, que intentaba recuperar lo que había perdido. El corazón de Clara se aceleró, y la suave luz que la rodeaba empezó a flaquear. Tenía que actuar con rapidez. «Si puedes, adelante, yo me quedaré aquí», gritó Clara, haciendo resonar su voz por toda la habitación. Los niños dudaron un momento,
mirándola con preocupación, pero la niña del vestido blanco se dio la vuelta, cogiendo la mano de otro niño. «Siempre estaremos contigo», susurró antes de desaparecer por completo. Cuando la luz empezó a desvanecerse, Clara sintió que el sacrificio era la única forma de garantizar que los niños pudieran seguir adelante. La entidad había sido derrotada, pero sus garras seguían aferradas a la guardería, y ella sabía que tenía que ser su última defensa. Clara cerró los ojos e invocó la energía que aún quedaba en su interior. «Dejo parte de mí para garantizar su libertad», declaró con voz firme. «Que mi luz ilumine su camino, que mi valor les guíe». La sala empezó a vibrar de nuevo y Clara sintió una oleada de fuerza. Estaba dispuesta a sacrificarse para garantizar la paz que aquellas almas merecían. La luz que emanaba de ella comenzó a expandirse, llenando todos los rincones de la habitación, y las sombras empezaron a disiparse por completo. Clara sintió que levitaba, que la energía la envolvía, como si se convirtiera en parte de aquella luz. Los niños, ahora libres, seguían su camino, y Clara supo que su sacrificio no sería en vano. Con una última sonrisa, Clara sintió que su cuerpo se deshacía en luz. «Siempre estaré con vosotros», susurró antes de que la luz la envolviera por completo. Y así, la guardería, antes llena de dolor y desesperación, se convirtió en un lugar de paz y liberación, donde las voces de los niños resonaban ahora en un canto de alegría y amor. Si te gustó el video, no olvides comentar y dejar un me gusta. Hay otras historias en tu pantalla que te pondrán la piel de gallina. Hasta pronto.